el programa de radio se llamaba, ahora mirá vos, leyendo el título, El despertar del león, porque en ese momento, por esa época, David Icke, un gran divulgador de las conspiraciones y de la mano negra que siempre estuvo en nuestro mundo, había hecho un ciclo de conferencias que se llamaba El despertar del león. Y nosotros tomamos también ese nombre por ese cuentito que dice que había un león que nació entre ovejas y él se crió con las ovejas y aprendió a hacer todo lo que hacían las ovejas. Entonces el león se hizo grande y balaba como las ovejas, no rugía y comía pasto. Y cuando venía un león que atacaba a las ovejas, el león salía corriendo con las ovejas, porque él era una oveja, para él mismo era una oveja. Y el león, cuando algún día un león atacó el rebaño, y él salió corriendo con las ovejas, y el león, que atacó al rebaño, sorprendidísimo, en un momento lo corrió y lo alcanzó a este leoncito que se creía una oveja y le dijo, pero pará, ¿por qué corres vos si sos un león como yo? Y el otro le dice, no me coma, soy una oveja, yo soy una oveja, ve. Y el otro le dice, no, ¿por qué? Sos un león. ¿No te das cuenta que sos un león? No me hagas daño, no me comas. Hasta que le dijo, vení, no tengas miedo, no te voy a hacer nada. Mirá, vení conmigo. Y lo llevó a la orilla del lago, de un lago que había ahí cerquita, y le dice, mirá, fíjate en la superficie del agua a ver cómo te ves. Y cuando se miró ahí en el reflejo, recién ahí se dio cuenta que era un león. Esto es un cuentito que es una metáfora de que el despertar humano, a veces los seres humanos, estamos tan dormidos como ese león que creció entre ovejas. Nuestro mundo nos hace creer que somos ovejas y en realidad de nacimiento nosotros somos leones. El león se compara a un ser humano de fábrica y un ser humano que puede desarrollarse plenamente, que puede autorrealizarse y realizarse para desarrollar esa plenitud humana, para desarrollar todo su potencial. Cuando el león se vuelve grande, se vuelve adulto, podría ser ese ser humano plenamente desarrollado. De la misma manera, nosotros en este mundo habitualmente vivimos confundidos, creyendo que somos ovejas, pero basta poder vernos en el reflejo del espejo, en el reflejo de esa agua cristalina que nos devuelva nuestro propio reflejo, es decir, nos bastaría poder aprender a vernos con claridad para darnos cuenta de que somos leones, de que tenemos ese potencial tremendo por desarrollar y ahí darnos cuenta que estamos llamados a eso. ¿Cómo nos damos cuenta, cómo nos vemos en el reflejo para ver que somos leones? Bueno, con este trabajito que estamos tratando de hacer, con este trabajito del recuerdo de sí, de la observación de sí, fundamentalmente el trabajo de meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este palabrerío para explicar el título de este programa de radio que le habíamos dado en ese entonces. Ahí, Carlito, adelante, Carlito. Hay otra pequeña connotación más que tiene que ver con el despertar del león, que tiene que ver con el origen de nuestra humanidad, es decir, el origen de nuestra humanidad, la última manipulación genética que tiene que ver con la creación de esta humanidad que vivimos nosotros, dicen que tiene unos 12.700 años. Y en ese momento fue puesto un mojón como símbolo del inicio de nuestra humanidad. Y eso es la Esfinge, una estatua más alta que el obelisco, que tiene 70 metros de largo, con la imagen de un león que está con la cabeza erguida. Muchos años después de haber sido creado esta esfinge con la cabeza de león, vino un faraón atorrante y le talló su propia cabeza en la cabeza del león. Por eso tiene una cabeza tan pequeña la esfinge, que no corresponde a su cuerpo, porque el cuerpo original era el cuerpo de un león, que
que en el punto vernal de aquella época de los 12.700 años, en el momento del amanecer, aparecía la constelación de Leo, que se llama, donde están las Pléyades, que tiene que ver con uno de los principales actores con los que nuestra humanidad comienza. También tiene que ver con eso, aparte de la simbología que dice Alberto, ¿no? Que somos leones vueltos ovejas, nos han vuelto ovejas, y nuestra tarea es recuperar nuestro potencial inmenso. Bueno, Berto, ¿vamos a leer o no vamos a leer? Vamos. Dale, el programa, como habíamos dicho, es el número 18 de aquel entonces, del año 2015, 14 de enero. Así arrancó el programa en ese entonces. Y decía así: en este segundo programa de este año 2015, volveremos al intento de que ustedes y nosotros avancemos en el crecimiento de nuestro ser a través del mapa humano. Dijimos que el mapa humano es un conjunto de precisas instrucciones que nos llevan, tal cual en una ruta, desde un punto a otro. En este caso, de la confusión y el sufrimiento inútil a la plenitud humana que podemos alcanzar y que desperdiciamos por ignorancia. Sí, crecimiento de nuestro ser significa avanzar hacia la felicidad humana posible. Creemos que este crecimiento va necesariamente de la mano con la comprensión de nuestra realidad, de quiénes somos, de cuál debería ser nuestra actitud correcta frente a los avatares que enfrentamos diariamente. Los físicos cuánticos creen que nuestra realidad la construimos cada uno de nosotros segundo a segundo. Entonces, ¿qué hace que no construyamos una realidad absolutamente feliz para compartir con el mundo? Es que enfrentamos situaciones externas e internas que se oponen a esta intención que habita en el corazón de cada uno de nosotros. La sociedad en conjunto, a través de una cultura instalada desde tiempo inmemorial, nos lleva al enfrentamiento, al miedo, a la duda. A la consigna del Boca River, radicales peronistas, cristianos musulmanes o cristianos judíos, todos contra todos. La lucha por ensalzar nuestro ego es un entrenamiento que la sociedad se ocupa de inculcarnos desde temprano en nuestra vida. En un video publicado en estos días en la comunidad 2015 Solar, un maestro budista habla acerca del ego con una metáfora magnífica. Aquí transcribimos textualmente sus palabras. Mi mano derecha, ha escrito muchos poemas que yo compongo, y mi mano izquierda no ha escrito ningún poema. Pero mi mano derecha no piensa. Mano izquierda, tú no sirves para nada. Mi mano derecha no tiene ningún complejo de superioridad y por eso es muy feliz. Y mi mano izquierda no tiene ningún complejo de inferioridad. Por lo tanto, en mis manos existe un tipo de sabiduría conocida como sabiduría de no discriminación. Recuerdo que un día estaba golpeando un clavo. Mi mano derecha no estaba muy firme y en lugar de darle al clavo, me golpeé un dedo. Dejé el martillo para que la mano derecha atendiera y cuidara de mi mano izquierda. Con mucho cariño, como cuidándose a sí misma, y esto lo hacía con su mano derecha envolviendo su pulgar izquierdo. Claro. Sin embargo, no le dice, mano izquierda, sabes que yo, la mano derecha, he cuidado de ti, tienes que recordarlo y debes regresarme ese favor en el futuro. Ellas no piensan así, y mi mano izquierda no le dice, mano derecha, me has hecho mucho daño, dame el martillo. Y hace el gesto de tomar el martillo para devolverle el golpe a la mano derecha. Quiero justicia.
porque ambas saben que están unidas y son iguales. Otra de las herramientas... Dale vos, Berto. Otra de las herramientas que usan los dueños del mundo, aquellos que no nos quieren a nosotros, a la masa humana, es la doctrina del ojo por ojo y diente por diente. Pero quedémonos con la metáfora del maestro budista. Ambas saben que están unidas y son iguales. Si nuestra humanidad desea trascender el estado de oscuridad en el que estamos unidos, debemos aprender esta lección básica. Estamos unidos como conjunto y somos todos de igual valía. Hasta ahí estamos con la lectura. Bueno, vamos a aprovechar este momentito para recordar el tema este de la mano, que está interesante, ¿no? De que una mano no discrimina a la otra por la profunda comprensión de que somos todos iguales y estamos todos unidos. Y nosotros mismos tenemos exactamente como las manos una unión profunda que tiene que ver con este tránsito de vida en el que estamos, esta vida que estamos transcurriendo. Es decir, ese ser, como dijimos, que está en otra dimensión, el yo mismo, el testigo, el observador, está empujado a habitar este cuerpo, pero también compartir la vida con otros que están en la misma situación. Es como estar todos adentro de un ascensor. Estamos en un viaje entre el nacimiento y la muerte, del cual no podemos escaparnos aparentemente, y del cual tendríamos que compartir de la mejor manera posible. Y aparte de compartir de la mejor manera posible, tratar de aprender qué es una cosa y qué es la otra, y qué tenemos que hacer al respecto. 480. Hay cosas que son tan fáciles y al mismo tiempo tan difíciles de aplicar, ¿no? Como la no discriminación, la considerar al otro igual que yo. Eso es muy importante y no siempre uno encuentra los medios para aplicarlo. Eso de que todos somos iguales también se aplica a que nadie es más que uno, más que nadie. Entonces, a veces la gente toma a alguien como un líder, como, qué sé yo, como si fuera un superdios, porque es brillante. En realidad somos todos iguales, cada uno con sus ventajas y desventajas, sus formas de ser, ¿no? Perdón. La trampa del maestro es una trampa más. Quisiera saber qué significa todos iguales. Rosa quería hablar también. Sí, yo quería decir que las cosas serían más simples si no se complicaran tanto el ser humano, ¿no? Creo que todos somos iguales porque, bueno, nacemos, vivimos y morimos, y todos de la misma forma, o sea, que nadie se va a quedar en esta tierra, ¿no es cierto? Somos iguales, tenemos un principio y un final. En el medio, bueno, está el ser humano que la complica, porque se hace competitivo, ¿sí? Creo que, bueno, están los celos, las envidias y todo lo que significa a cada persona, ¿no? No te veo. Pero en definitiva, sí, somos iguales, pero bueno, el ser humano complica mucho las cosas. En realidad, perdón. No todos lo tomamos de la misma forma. En realidad somos valiosos. A ese aspecto somos iguales. No es que tenemos el mismo color de ojos, ni las mismas habilidades, ni las mismas posibilidades siquiera.
porque las posibilidades tampoco dependen solamente de uno, sino del entorno, del apoyo, de un montón de cosas, ¿no? Y de uno también, uno también está presente. Pero en ese sentido somos iguales, somos diferentes, pero somos iguales. Me imagino que será que todos tenemos las capacidades. Estuve leyendo 3 o 4 hojitas y justo todos tenemos un montón de capacidades y potencialidades que no los desarrollamos por distintas razones, externas posiblemente, dice, pero no sé si internas también. Por ejemplo, la voluntad hay que tener de cambiar. Si no tenés la voluntad no vas a cambiar, dice, no se va. Es muy amplio para decir así. Creo que también el medio condiciona bastante. Sí. Entonces, cuando vos estás en un medio que no te ayuda, que te condiciona en lo que puedas hacer, en desarrollarte como persona, ¿no? ¿Qué pensás, Ana? Porque justo me acordé de algo que me dijo Giselle, mi hija, que bueno, ahora está en Australia, pero ella es psicóloga. Y entonces me dijo, mamá, yo gracias a vos soy lo que soy, pude tener mi título, vos me acompañaste mientras yo estudiaba, tenía techo, comida, yo trabajaba, pero bueno, tenía mi lugar, y vos siempre me dijiste que lo bueno que es estudiar y todo. Y yo me acuerdo que trabajaba en una escuela bastante carenciada, y de los 30 chicos, ellos no tienen expectativa de querer estudiar, porque su entorno tampoco lo estimula. Entonces yo le decía, ¿qué vas a estudiar? Y no, yo cuando sea grande voy a estar en el carro, como mi papá. Y de hecho me los encuentro y están en el carro, trabajando, levantando cartón, con la familia, con los nenes, con todo. Y entonces ahí me acuerdo con lo que dijo, y lo relaciono con lo que dijo Norma, mi tía, de las posibilidades, ¿no? Y del entorno, lo que dijo Rosa del entorno. Entonces, cuando yo era adolescente, no se me iba a ocurrir no estudiar, porque en mi casa era estudiar. Un terciario, una universidad, lo que sea, estudiar, porque no había otro pensamiento en mi cabeza. Y gracias a Dios estudié y tengo posibilidades de vivir dignamente, pero hay muchos chicos que no. Hay mucha gente que no. Eso es lo que yo pienso. Hay 2 pequeños elementos que estaría bueno profundizar, pero con el tiempo, reunión a reunión, que tienen que ver con nuestra mente colectiva, o sea, nuestro inconsciente colectivo, la unidad, la mónada humana que somos, que no nos damos cuenta que somos. Es decir, estamos metidos dentro de un mar humano hasta el pecho. Y solamente sacamos la cabeza afuera, y entonces yo me llamo Carlos y otra se llama Alberto y otra se llama Pablo o Rosa. Pero desde el pecho para abajo estamos todos unidos en una masa humana que tiene en este momento, como decía Rosa, un estado de enfermedad. Ha sido enferma la mente colectiva de 7.000 millones de personas, y eso es lo que tenemos que rescatar, entre otras cosas. Hay muchos aspectos de esto mismo para observar, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre emocionalidad y pensamiento. Nuestra emocionalidad fija, ata conceptos y experiencias más allá de lo que pensamos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero vamos caminando con un océano de emociones que nos están arrastrando, y desde lo que conciencia de vigilia no me doy cuenta de que esto está sucediendo de esa manera. Y eso es uno de los temas que impide el crecimiento verdadero humano hacia la mónada humana. Es un tema apasionante que habría que mostrarlo con ejemplos. Podría dar
unos cuantos ejemplos, pero no sé si vamos a chuparle la atención a todo el mundo a partir de esta idea. Pero está bueno que opinemos todo y que digamos qué nos parece una cosa y la otra. Es decir, me pareció fantástico lo que dijo Ana, como lo que dijo Norma o Rosa, está bárbaro, es así. Creo, va. Pero entiendo que hay un proceso que estamos obviando, que tiene que ver con la profundidad humana, con el que soy cuando me voy a acostar a dormir y con el que soy cuando estoy caminando en la calle, que no estamos observando, y eso nos está condicionando el resto de nuestro tiempo. No, está bien. Yo creo que no todos podemos verlo así, porque también están las limitaciones de la gente. No todos podemos desarrollarnos así de esa forma para poder ser tan conscientes de lo que estamos viviendo o lo que estamos pasando, ¿no? Me parece a mí. Pero las herramientas son simples, Rosa. Las herramientas son simples de transformación del ser. Casi se me ocurre pensar que simplemente meditando conscientemente 5 minutos por día uno puede transformar su ser. Simplemente observándose a sí mismo cuando uno hace algo puede transformar su ser. Es muy simple, no hay que... Pero hay que tener el mapa y saber qué hacer. Ese es el tema. No me dejé hablando solo, Alberto. Si no, le voy a seguir metiendo, ¿eh? No, yo tengo la idea esta de que compartida con el grupo de trabajo, como les contaba siempre, de mis arranques cuando fui a las clases de Yoga 2000, ¿no? Las cosas con las que me encontré allá por el año 94. Yo me imaginaba, me acuerdo que había visto la autobiografía de un yogi en una vidriera en la librería Kier, en Capital. Eso fue unos años antes de conocerlo a Carlitos. Y yo tenía una idea que un yogi, bueno, era como un científico del alma, ¿no? Y eso es cierto, pero por otro lado, cuando me encontré con el trabajo de Carlitos allá por el 94, empezamos a ver lo que era meditar un poco, lo que era el canto devocional, y me fui enterando de que esto de vivir el aquí y ahora, vivir el presente, era como una de las grandes llaves. Y yo me tenía una idea de que todo eso era algo que uno tenía que estudiar y practicar. Yo me acuerdo que decía, había leído técnicas de meditación, había un libro de Osho, 105, 110 técnicas de meditación, y antes había encontrado otros libros, y decía, bueno, voy a probar con esta técnica a ver cuánto le doy. Hoy vamos a tratar a ver si de media hora paso 45 minutos, entonces contaba en la semana, 5 días, 7 días, 45 minutos, me da tantas horas. Digo, bueno, después que hago eso voy a tratar de probar la semana que viene, a ver si ya agrego 15 minutos más. Y tenía una idea como que esto era una carrera de ir sumando horas de concentración, de meditación, y decía, técnica, la técnica de la jarra, la técnica de la taza, la técnica de la vela. Y decía, bueno, ¿cómo hago? No me va a alcanzar la vida para hacer todo esto. Me encuentro con este hombre en el 94 y decía, una de las grandes cosas que podemos hacer es tomar mate conscientemente en el desayuno. Entonces digo, ¿cómo tomar mate? Todo eso, para eso se entrena un yogi. Entonces le pregunté, le dije también a Carlito, le digo, pero ¿cuántas horas más o menos tendría que practicar por día? Yo venía con eso. Digo, ¿cuántas horas tengo que practicar por día para más o menos empezar a despertarme del estado en el confusión en el que estoy? Y dice, no, pero no es una cuestión de horas. A lo mejor en un instante, en un minuto, uno puede descubrir cosas que simplemente no las descubrió antes porque no les prestó atención. Entonces, más vale fui aprendiendo de que se trataba de las pequeñas cosas por ahí. Por eso ahí cuando lo conozco fue a Carlito con el trabajo y todo,
me fui enterando de que la cosa era más simple de lo que yo creía y que está al alcance de cualquiera de nosotros. Está al alcance de cualquiera de nosotros. Pero ahí estaba también lo que decía Carlito. Necesitamos a veces que nos digan qué es eso a lo que hay que prestar atención, qué son esas pequeñas cosas que hay que hacer, eso de volverse consciente y estar disfrutando ese momento mágico de cuando yo desayuno, tomo mi té, mi mate o mi merienda, o estoy mirando un atardecer. De qué manera tengo que predisponerme. Era esto que decía en 2 o 3 programas pasados, de tratar de mirar más desde acá y más desde la conciencia que con lo racional. Una de las grandes bondades de meditar, uno dice, ¿qué es meditar? Bueno, meditar es como lo decíamos también en programas anteriores. Uno cuando trata de meditar trata de silenciar las voces de adentro, silenciar ese palabrerío, que es como ese ruido permanente, los pensamientos, lo que siempre estoy pensando involuntariamente, que después tengo que hacer. Sí, se escucha Norma, sí. Esto de que voy a estar haciendo algo después, que voy a hacer mañana, y me estoy acordando de lo que hice antes. Meditar sería ese entrenamiento que uno busca, pero simple, de acallar todo ese palabrerío interno, toda esa inquietud de lo que voy a hacer después, de lo que vengo de hacer antes, y empezar a disfrutar el aquí y ahora, este momento, este presente. Y silenciarme adentro quiere decir que me abro a escuchar, porque todo ese palabrerío y todo ese ruido interno mío, que no me doy cuenta habitualmente que lo tengo, cuando empiezo a aprender a callarlo un poco, empiezo a tener otras sensaciones, a escuchar otras cosas que vienen de adentro mío, a escuchar, a ver, a sentir. Pero necesito aquietar, es como el lago ese que tengo que aquietar. Mi mente, en la meditación, a la mente se la compara a ese lago que siempre estoy tirando piedras, entonces la superficie del lago siempre tiene onditas, siempre tiene olitas, entonces siempre está en movimiento y nunca puede reflejar claramente ni el cielo, ni los árboles, ni las plantas, ni el sol, ni la luna. Pero si yo aprendo a dejar de tirarle siempre piedritas todo el tiempo involuntariamente a la superficie de ese lago y lo dejo quietito, porque simplemente es no hacer, no es que tengo que hacer, al contrario, tengo que dejar de hacer. Cuando dejo de hacer y dejo de tirarle piedritas, solita la superficie del lago se vuelve quieta y se vuelve como un espejo. Y ahí refleja claramente todo lo que está afuera. Y puedo ver claramente el sol, la luna, las estrellas, las plantas, el cielo. Eso con mi mente y mi mundo interior es lo mismo. Tengo que aprender a cómo aquietar a ese mundo interior, igual que al lago. Es más vale no hacer que hacer. Y eso lo podemos hacer todo. No es algo de un privilegiado, una genia, un superdotado. No es nada de eso. Eso lo traemos todo desde la cuna. Está a nuestra disposición todo el tiempo. Simplemente es esto que decía Carlito. Me tienen que dar algunas pequeñas instrucciones para cómo manejarme para empezar a bucear ahí adentro. Y dejar de tirar esas piedritas y dejar solito que el lago de mi mente se aquiete. No es algo complicado, difícil, que tenga que ir a una universidad para aprenderlo. O sea, todo lo podemos hacer, está a nuestra disposición todo el tiempo. Hay algunas llaves que son muy importantes de comprender en este sentido, que la imposición del silencio lo que lleva es a más ruido. Intentar aquietarme obligadamente me lleva a perder la quietud. Es decir, si yo digo, bueno, voy a meditar y a quedarme en silencio 5 minutos y a ver cuánto van, 3 minutos, faltan 2. Uy, falta 1, uy, cuánto tiempo. Entonces eso no sirve. Claro, eso me pasa a mí siempre. Eso no sirve. Lo que sí sirve
es una palabra divina, maravillosa, que se llama entusiasmo. El entusiasmo. Cuando uno se vuelca a la meditación con la expectativa de encontrar algo extraordinario, que lo hay, que está ahí, que somos nosotros mismos en un grado superlativo, cuando uno dice, bueno, ahora me voy a sentar a ver qué va a pasar, qué maravilla me voy a encontrar. Entonces uno se sienta automáticamente a meditar y con la expectativa de que suceda, de eso que va a suceder. De entrada no va a pasar nada porque uno lo único que va a ver es la oscura pantalla de la frente, igual que cuando uno se va a dormir. Cuando uno se va a dormir, no sueña. Se va, queda ahí medio, se queda quieto y sucede esto que tiene que ver con el pratyahara, que se llama, que es detener nuestra energía de vida para proyectarla al interior. Y eso sucede a través del entusiasmo. Yo algunas veces, no soy ejemplo de nada, pero cuento cosas de mis 73 años, de las cosas que hice, montones. En una época, por ejemplo, yo leía autografía de un yogui y me encantaba, fascinaba con esos maestros, las cosas que decían tan lindas, tan floridas, que me resolvían mis problemas existenciales con alegría, con paz. Entonces amaba la figura, por ejemplo, de Swami Sri Yukteswar. Entonces yo, por ejemplo, me sentaba a meditar y trataba de imaginarme cómo sería estar sentado ahí en el comedor donde estaba sentado ese maestro. Y entonces trataba de internamente imaginarme cómo sería estar ahí. Y entonces por ahí como que veía que estaba la tabla con la piel de tigre, con este hombre sentado arriba, pero después veía el espacio, ¿no? Internamente me imaginaba ese espacio y una ventana, una puerta-ventana en un primer piso que daba a unos árboles parecidos a estos que tenemos acá atrás. Y del otro lado otra puerta que daba a una bajada de escalera, a un patio central. Yo me sentaba en ese lugarcito a 3 metros del maestro y me imaginaba que él estaba ahí sentado meditando. Y al mismo tiempo yo estaba sentado meditando y podía ver un almanaque antiguo en la pared, esos de papel que se usaban en el año 30 y pico. Y podía ver una mesa con un hule, y podía ver muchas cosas que estaban en ese espacio. Y yo estaba ahí en ese silencio profundo, ese silencio que no necesita de nada, junto al maestro. Entonces yo, es como que por ahí me mentí a mí mismo, aunque yo tengo la certeza de que yo viajaba a ese lugar y lo podría explicar porque me han pasado cosas muy curiosas en ese aspecto. Podría contar cosas raras. Bueno, que uno se traslada, no se da cuenta, pero se traslada a esos lugares. Y bueno, pero yo en esos momentos yo no necesitaba pensar, no tengo que pensar en cosas, nada, tengo que meditar, tengo que concentrarme, no tengo que dejar que los pensamientos me vengan, no, nada. Yo automáticamente estaba como el tigre, pronto a saltar sobre la presa. ¿Viste el tigre cuando está por saltar la presa? Está así, el tipo no mueve ni un pelo, nada, está ahí. Es esa sensación, es esa emoción. Bueno, no sé, si sigo vamos hasta las 9 de la noche, Alberto. Dale, que creo que a todos les debe encantar como a mí. Bueno, cuando yo tenía 28 años conocí a un señor que fue entrenado por seres extraterrestres desde los 18 a los 50 años, yo lo conocí a los 50 años. Y le creo que fue entrenado por seres extraterrestres porque tenía poderes el tipo, poderes, cosas raras que me mostró en 2 o 3 años que estuve cerca de él, Armán Ramán. Y entonces yo, en esa época, tomaba clase de Hatha Yoga con él. Él vivía en Espeleta, atrás de un supermercado que está en Mitre.
por ahí. Ah, mira. Y, sí. Y que ahora son unos chinos grandes. Bueno, él ahí a una cuadra tenía su casa, a una cuadra de Mitre. Entonces yo iba ahí a tomar clase de Hatha Yoga con él, y en el living de su casa, él primero se sentaba en un escritorio y me hablaba un montón de la nave Lúmula, de las civilizaciones, qué sé yo. Y después tendía una lonita ahí en el piso y me hacía hacer unos movimientos y me explicaba. Bueno, la cuestión que yo cuando andaba por ahí en mi trabajo, dando vueltas por Buenos Aires, por cualquier lado, yo tenía un lugar donde sentarme mentalmente a meditar, en el jardincito de 1,5 metros, frente a al lado de la ventana del living de Armand Ramán. Entonces yo mentalmente es como que me sentaba en el piso del lado de afuera de la ventana, esté donde esté, aunque esté en un tren, un colectivo, en mi casa, por ahí, de a rato me sentaba ahí, porque sabía que este personaje, que él se decía hermano del Nazareno, y yo ya me creía cualquier cosa, resulta que yo sabía que estaba adentro. Entonces yo mentalmente me sentaba ahí afuera. Y yo vivía en la calle Lavalle, 1125 de Quilmes, y enfrente de mi casa tenía un amigo gordo como de 140 kilos. Genio el gordo, un bocho bárbaro. Yo tenía 40, él tenía 50. Y él me daba trabajo porque él arreglaba televisores, entonces yo le ajustaba, le soldaba, me daba unos pesitos porque andaba siempre con problemas de guita. Bueno, la cuestión que con el gordo muy yo le hablaba de este hombre. Y el gordo muy reticente, no me daba bola, no quería saber nada de Armand Ramán. Hasta que un día aceptó una entrevista con Armand Ramán. Y fue a ese lugar donde yo me sentaba en ese escritorio, enfrente de Armand Ramán, y donde yo hacía mi gimnasia en el piso de ese living. Y justo detrás de Armand Ramán estaba la pared, él estaba cerca de la pared. Y al lado, a su izquierda, había una biblioteca de esas que tenían puertas de vidrio bruñido, ¿viste? Esas bibliotecas antiguas, de color de caramelo, con 2 puertas. Y al lado de esa biblioteca había una ventana. Y detrás de la ventana es donde yo me sentaba a meditar. El día que Bubi fue, un gordo muy sensible, capaz que con algunos dotes medio raros también. El día que Bubi fue yo estaba feliz, muy feliz. Y entonces mentalmente ya no me senté afuera en el jardincito, me senté delante de la biblioteca de vidrios. Mentalmente fui ahí. Ahora resulta que como a las 2 horas me encuentro con el gordo que había vuelto de ese encuentro y él me contaba todas las cosas que habían pasado. Y entonces me dice, ¿vos sabés que de repente vi que había como una esfera de luz que se puso delante de la biblioteca? Ah, mira. Y entonces yo le pregunté a este hombre, Armand Ramán, le pregunté, ¿y eso qué es? Y Armand Ramán le dijo, no, son amigos que me vienen a visitar. Transportaste. Es decir, el gordo vio ese alto rancho mío que viajó hasta ese lugar en ese momento. Cosa que nos pasa a todos, a cualquiera. Con esto quiero contar que este ejemplo yo lo entiendo como un ejemplo que habla de aquello que pasaba cuando yo viajaba a 1930 a la ermita de Swami Sri Yukteswar. Bueno, ya que estamos, te cuento otra más. Montones. Bueno, saludo a Lili, que se incorporó, mi hija Liliana, nuestra hija Liliana. Oh, Liliana, una genia total. Hola, buenas. ¿Cómo andan? La que baila zumba. Bueno,
Señora es una genia total porque trabaja a favor de la emoción positiva del corazón. Una cosa muy interesante para charlarla muy largo, muy largo. Sí. Bueno, ya está, listo. ¿Qué? Contalo, No nos sé. quedamos sin No saber. sé. Bueno, nada, nada, ya está. Listo, ¿no? Porque es muy largo, no vamos a chuparlo todo el programa hablando de estas cosas. Pero lo importante de entender es que no es esto de detener los pensamientos cuando uno se sienta a meditar es contraproducente, digamos. Hay que dejarlo correr. Lo bueno es disfrutar de esa paz, de la paz que uno puede sentir en ese momento y la expectativa de estar en mi propio lugar, en mi propio hogar, en mi hogar interno, ese que a veces tenemos el sabor interno de un lugar. No sé si a ustedes les pasa, yo pienso que sí. Que hay lugares que uno guarda en el corazón, que tiene. Bueno, ahí va la actitud de meditación, dónde tiene que estar puesta. Pablo, ¿tiene una gana de hablar, Bárbara? Es como dijo Alberto, que había 100 y pico de formas de meditar. Formas de meditar habrá muchísimas, posturas, qué sé yo, pero la actitud, como la que dijiste vos, o sea, ¿cómo dirías así puntualmente? Una relajación y tratar de descubrir qué tengo en mi interior, qué hay. No sé. Sí. Perdón. En mi vida, ¿viste? Sí, en mi vida tuve algunos momentos así de paz que vinieron por diferentes causas. Por ejemplo, la primera que me acuerdo así a la distancia es en el patio de Mamuya, Yabó, acostándome en las lajas y mirando el cielo. Ahí me daba una paz hermosa. Era una de las veces. Otro momento de paz muy importante fue con el nacimiento de mis hijos. En el momento del parto, en lugar de estar nerviosa o qué sé yo, con miedo, me relajaba de tal forma, sin querer relajarme, sencillamente disfrutaba el momento. Que por ahí la primera, cuando estaba Carlitos el primero, el doctor me dijo, señora, ¿está bien? Sí, le dije, estoy relajada nomás. Pero eran momentos hermosos, ¿no? Que qué sé yo, que me acuerdo siempre, ¿no? Sí, qué sé yo. A veces sin querer hacerlo se hace, se disfruta del momento, se deja estar y bueno, se logra eso de poder encontrarse con uno mismo, con sus cosas, qué sé yo. Está bueno. Bueno, eso quería decirle. Muy lindo, Norma, lo tuyo, muy lindo. Muy lindo lo tuyo. Gracias. Pero creo que cada uno lo adecua a su personalidad también, ¿no? Claro. La forma de la meditación, ¿no? Eso busca el momento, el lugar, en realidad lo que se busca es paz, tranquilidad y poder... Paz interior. Claro, paz interior. Todos somos iguales. ¿Eh? Ahí está donde todos somos iguales. Claro. ¿Sabes lo que me da paz a mí? Vos te vas a reír, ¿no? Cuando me iba a pescar. Claro. No, está bien. Blanco, mirando el agua. Donde hay agua, para mí es paz. Eso me representa una paz terrible, una tranquilidad que yo no lo puedo explicar, mira. Eso, me encanta, ¿viste? Me hace muy bien eso. Porque me da la tranquilidad, la paz, ¿viste? Interior. Me relaja.
Está bueno eso para mí, ¿no? Por eso cada uno lo busca a su forma. En este momento que no puedo ir, obviamente, busco otras cosas, ¿no? Obviamente. Yo creo que eso es sanación también, porque como que me parece a mí. En este momento y hace tiempo que cuanto más paz y tranquilidad busco, ¿entendés? Porque también hay que ver las edades, la madurez de cada uno. Unos somos más maduros antes que otros. Yo, medio atrasadita el asunto para la madurez. Pero bueno, en algún momento uno lo manifiesta que necesita paz, que tranquilidad. Y bueno, empieza. ¿Qué es la madurez? Para darse cuenta. No, para darse cuenta de que las cosas, ¿viste? No, uno no puede estar en un torbellino toda su vida, ¿viste? Claro. También que uno necesita un poco de sosiego, de tranquilidad. Y bajar un poco, sí. La conexión con otra conexión. Yo comparo esta experiencia de Rosa con el agua con mi experiencia fabricada por mí de estar en el comedor de ese maestro. O sea, es lo mismo, digamos. Yo tengo un amigo que me enseñó a crear un lago adentro mío, al que puedo ir cuando deseo, a pesar de que pase el tiempo. Ese lugar es real, ya es real. Me gustaría compartir algo que es muy parecido a lo que contaban ustedes. Cuando nos conocimos con Carlitos, también con Albertito, que éramos jóvenes románticos, buscadores, llenos de fantasías y entusiasmo y de locura también, ¿no? Pero nos juntábamos a meditar, a cantar, y después pasó la vida. Bueno, uno va teniendo sus experiencias, va despertando a su inocencia, va madurando, ¿no? En discernimiento, y por un momento había olvidado, pero como decía Carlos, me metí en una emoción por cosas que pasan, ¿no? La vida, problemas, ese jovencito se frustró y se negó a creer de vuelta en ese espacio, ¿no? Y últimamente lo fui recuperando. Hoy estaba caminando con mi hermano y había muchos árboles, ¿no? Y no conocía los nombres, pero cada uno tenía un sonido particular. Y en ese momento me di cuenta que la meditación hay que hacer lugar, que uno se dice Pablo, yo soy el árbol Pablo, no sé, digamos, o esa es una araucaria, pero cuando uno es un bebé, mira directamente la experiencia y se compromete con esa vivencia, ¿no? Entonces, hacer lugar, soltar lo que yo lo fui recuperando, ese espacio de meditación, al soltar, al hacer espacio simplemente. Porque uno no sabe
quién es realmente, ¿no? Pero lo que hay que soltar es una emoción, como decía Carlos, ¿no? Uno busca paz porque tiene problemas, qué sé yo, uno busca tal cosa porque tiene sus razones, pero al fin y al cuenta me di cuenta que simplemente es hacer un lugar para que se manifieste otra cosa, para ver quién soy, ¿no? ¿Qué sucede? Escuchar el árbol, escuchar cómo suena mi alma, no sé, entrar en esa experiencia sin palabras, sin pretensiones. Quizás dura un instante, pero es un lugar como el lago, es un lugar que siempre está ahí. Es el mismo lugar que cuando era un niño, es el mismo lugar que iba al lago, es el mismo ser. No se pierde ese instante. Pero me costaba mucho últimamente, porque aunque era fanático de ir a las clases de Carlitos, me encantaba, estaba apasionado, pero últimamente me costó mucho soltar toda esa maraña de emociones que había sufrido, para simplemente hacer 2 minutitos, abrir la ventana, no sé, hacer un lugarcito para... Y te escuchaba hoy, Carlos, cuando abriste la reunión, y ahora entiendo lo que trataba de enseñar mi maestro a los 20 años. Porque siempre me decía, tranqui, no pasa nada. No hay circo, no hay luces, no hay a dónde ir. Yo quería tener experiencias, quería vivir las experiencias de Yogananda, quería magia, quería luces, telepatía, qué sé yo, todas las cosas que un como Pablito sueña, ¿no? Y a veces es simplemente hacer un lugarcito que es un pequeño paso, pero no se pierde, es eterno. Pablito, tal cual, Pablito, coincido con la experiencia de Rosa y la comparación que hace Carlito con eso. Pues, también lo comentaba muchas veces, que una de las cosas que perdemos de chicos es permitirnos jugar con nuestra imaginación. Y la experiencia de Pablo, sea cual sea, que algo sé, porque él ha contado, de decir, me fabrico un lago interno y ese lugar es real. Capaz que cuando estoy ahí es más real todavía que este de acá. O la experiencia de Carlos de viajar a la ermita de Sri Yukteswar, o cuando Carlitos viajaba a la oficina de Armand Rahman. ¿Cómo empieza? Y empieza jugando con la imaginación por ahí. ¿Pero qué es la imaginación? ¿Por qué dejamos de jugar con la imaginación? ¿Por qué en algún momento de la vida hay una barrera que nos dice no, eso es imaginación y por lo tanto no es real? ¿En qué momento se puso esa diferencia? Porque por eso quizás es muy simple, porque capaz que lo único que hay que dejar es volver a permitirse imaginar y jugar y dejar de decir eso es imaginación y esto no, esto es la vida real. A lo mejor puedo imaginarme como Rosa, a lo mejor vos, Rosa, te sentás
cerrás los ojos e imaginás que estás pescando. ¿Y por qué no? Y Rosana, que le gusta el mar, imagina que está en el mar. Y cerrando los ojos estás en el mar. ¿Y por qué no? Y vaya a saber esa puerta que abro a dónde me conduce. Capaz que dejar el palabrerío es eso. Bueno, Lili quería hablar. Digamos, todas esas posibilidades que nosotros no nos permitimos, porque tenemos como configurada nuestro poder. El simple hecho de saber, por ejemplo, una mesa fue primero instalada en alguien, en su mente. Fue creada primero en la mente de hacer, qué sé yo, una tabla y 4 patas. Y eso después se materializó. Entonces, todo lo creamos en nuestra mente. Lo que sucede es que no sabemos materializarlo instantáneamente, pero sí lo podemos hacer. Sí lo hicieron muchos avatares. Lo que pasa es que nosotros no creemos. No nos creemos, no creemos nuestras posibilidades, o no nos han enseñado, no nos han impartido esa enseñanza de posibilidades. Fuimos callados y ya sabemos desde dónde proviene esto, tenemos que saber el origen de todo esto. Sabemos que tenemos muchas posibilidades y tenemos muchos poderes como seres humanos, porque sabemos que somos luz. Lo que pasa es que hay que dejar de también renunciar al sufrimiento, porque creamos cositas, pero creamos cosas que parecen complicadas, sufridas, que parecieran más reales, más serias, ¿no? El COVID, el dólar, qué sé yo. A veces, viste, uno se pone a hablar con un amigo, no sabe lo que me pasó y le contás todo el drama, pero las cosas, el silencio y compartir, eso es más, estamos mal criados, digamos, estamos en algún momento alguna herida de niños nos empezó a capturar el corazón hacia otras creencias, digamos, ¿no? Ay, Dios. Estoy de acuerdo con que a la gente le gusta sufrir, ¿viste? Le gusta victimizarse, tener sufrimientos, ¿viste? No pueden salir de ese enrosque que tienen, ¿viste? De sufrir. Y te hablan todo de eso. ¿Viste? Es una cosa de decir, pero no, si yo lo que quiero, huyo. Rosita, tenés que hablar nosotros, los humanos. Huyo a la gente que viste todo tiempo negatividad, tristeza, desgracia. Ya, dejá, viví en paz, y ya viví el hoy, viví ahora. Lo que pasó ya está, ya no lo puedes modificar. Y lo que viene no lo sabés. Oye, encima lo tomamos personal. ¿A vos te parece cómo se largó a llover? Lo que está dando vuelta por ahí, que dice Rosa, que dice Rosa y que está ahí dando vuelta, es el tema que tiene que ver con nuestra emocionalidad, pero que tiene que ver con una forma de enfrentar la vida que no nos damos cuenta que lo hacemos y que tiene un fundamento de experiencias emocionales profundas, que no las tenemos en la conciencia, pero que nos empujan a cada minuto sin que nos demos cuenta de ello. Todos tenemos estas cosas. A ver, ¿podría contar un par de casos,
que son muy fuertes en el sentido de... Queda menos un minutito, Carlitos. ¿Cuánto queda? Ya se acorta. Ay, pero... Quedará para próximas reuniones. Ay, no, qué rápido que pasa el reloj. Carlos tiene capacidad de... Y lo dejamos en la mitad. Es increíble cómo se pasa la hora.